las revoluciones industriales alrededor del globo. Si bien es cierto, parece urgente que los derechos de libertad e igualdad, las clásicas consignas del Estado gendarme, sigan siendo fortalecidas por la discusión pública, por la eliminación de las tiranías y sobre todo por el control, el cuidado y el balance de los gobiernos de turno, con visiones del mundo demasiado estrechas. The Economist publica el lunes que desde 1973 nunca habíamos estado tan cerca de una conflagración nuclear. Usted sabe que Francia, Inglaterra y Estados Unidos bombardearon Siria, y pues lo que tenemos que decir es que si Putin reacciona a esta vaina se encendió, ¿cierto? Nunca habíamos estado tan cerca de eso. Entonces, un poco la reflexión es, ojalá sigamos en la academia creando reflexiones sobre libertad e igualdad en los sentidos clásicos, pero a eso hay que sumarle algo. No lo es menos que estamos abocados a que nuestros hijos y nuestros nietos, a pesar de ser los seres humanos más informados de la historia, más telemáticos, más digitalmente inteligentes, no sepan o no puedan saber muy bien de dónde van a derivar sus ingresos diarios. Si no se lucha a muerte, digo yo, como diría Rodolfo de Jering, por un código social que ojalá incluso sea universal. Un código que prescriba no solo que los seres humanos nos presuponemos libres e iguales, sino que nuestra libertad e igualdad están concebidas y mediadas por la consolidación de estados que posibiliten la existencia digna de todos sus asociados. La libertad y la igualdad en su concepción hacen tránsito, señoras y señores profesores, independientemente de la posibilidad de trabajar, a que se garantice vivienda, salud, educación, alimentación y, ojo, esto es Ferrayoli, acceso a la red a todo el conglomerado social. Desde hace décadas se han concebido los derechos fundamentales como el único reducto de resistencia frente al imparable fenómeno económico, pero nunca estas ideas habían cobrado tanta relevancia, tanta fuerza y tanto valor como ahora. La dignidad humana, ampliada en su concepción a la simple posibilidad de supervivencia, María Germán Gela, Villacorda, 1983, deberá prevalecer en un siglo XXI lleno de paradojas y perplejidades, donde ese concepto de derecho civil parte general, de regulación mínima para la autoconfiguración de la vida del sujeto, sigue más vigente que nunca, pero con una realidad social totalmente ajena a lo que Jean Portalis, Jacques de Maleville o el mismo Don Andrés Bello en su momento pudieron considerar. El individuo ahora puede ya no ser sino estar constituido por más de 2, 3 o 4 distintos genomas. Un niño puede tener más de 2, 3 o 4 padres y madres, eso ya es viejo, en 2014 en Inglaterra. Pero además su nacimiento puede ser manipulado médicamente para acelerarlo, demorarlo o congelarlo. Y cada día el mismo devenir de esos niños pende más y más de la permanente conexión a una red. Sus sentidos agudizados por las máquinas digitales nunca se habían excitado de tal manera. ¿Quién ha tenido peleas con los niños por las tabletas, por los celulares, Nunca se había excitado. Los nativos digitales, los millennials, nuestros estudiantes en la Universidad Católica de Colombia, hagan la estadística en su clase, por favor. Los invito a eso. Lo que menos quieren es tener deudas, acrecer patrimonios, mucho menos fundar familias o pagar hipotecas. Las sucesiones, el profesor de sucesiones, han sido reemplazadas por el cada vez más inasible, volátil y etéreo derecho societario. Más aún, el principio por antonomasia del derecho privado, según el cual no existe un derecho sin pretensión, parece ser evanescente en una jurisprudencia nacional que ya no habla de personas naturales o jurídicas, sino de seres sintientes, como figura en la Ley 1774 de 2016 y en la sentencia C467 de 2016 de la Corte Constitucional. Eso para no hablar de los ochuchones, que todos conocemos. Pero más aún, parece paradójico que el Estado gendarme neoliberal, entre más predica lo estrecho de sus competencias, más tenga que invertir en salvar vidas afectadas por catástrofes civiles, ambientales, bancarias o naturales, pero sobre todo por tratar de garantizar ese oxímoron conceptual del pleno empleo. Poco a poco retornamos a la concepción donde el ser ciudadano romano le otorgaba al individuo que comprendiera el latín hablado y escrito el derecho a ser defendido por el Estado, pero ojo, mantenido por el imperio. Para citar a uno de los más ilustres colombianos, luego de contar en más de la enfermedad del olvido, es como si el tiempo diera vueltas en redondo y hubiéramos vuelto al principio. ¿Quién estoy hablando? De García Márquez. Esos códigos civiles decimonónicos están pidiendo a gritos sin lugar a dudas ser modificados. Es una pelea que tenemos con el profesor Freddy Herrera ya en la Universidad Nacional, y la tuvimos hace varios años aquí en la Católica, donde él también estaba vinculado. Pero no para unificar legislaciones. Ahí el profesor Bonivente y el profesor Lafón están allá diciendo que unifiquemos el Código Civil y el Código de Comercio, que es un proyecto de 1930 en Suiza.
sino para comprender que como marco regulatorio de la configuración autónoma de la vida del sujeto, debe modificar su papel sustancialmente, o la felicidad comprendida como la compenetración del sujeto con su entorno, con sus semejantes, la supervivencia del otro. La consolidación de una comunidad son valores que se pierden de manera circunspecta en un dejo de comunidad cada vez más individualista, digitalizada, minimalista y transhumana. Pero que a pesar de todo necesita, lo único que quieren nuestros estudiantes, los millennials, los así llamados millennials, es que un estudiante me dijo una cosa que me dejó un poco en shock. Decía, profe, yo quiero trabajar 3 meses al año y los otros 9 meses dedicarme a viajar. No quiero volver a hablarme con mis papás. Y todos quedan así, wow. Pero que a pesar de todo necesita poder seguir alimentándose, estando sana, aprendiendo a cada instante, como lo dice Martha Nussbaum, y sobre todo necesita supervivir y medrar hacia el momento del futuro más deseado desde siempre. La conquista ya no de los continentes ni de los planetas, sino del vasto universo conocido. A manera de conclusión, pareciera prudente solo sugerir, ¿cierto?, que el concepto de persona nunca se nos presentó tan inacible, tan difuso, pero más aún incluso nunca sus atributos parecieron tan evanescentes como en el actual momento, el momento de la extraña revolución digital 4.0. La persona genética y telemáticamente ya no es y ya no será lo que prefiguraron los códigos civiles clásicos. Su patrimonio, además de que gira en torno a otras dinámicas estatales y empresariales, parece poco predecible, y la perenne diáspora humana alrededor del globo sientan las bases para una completa y necesaria renovación de la parte general y de las personas de nuestros códigos civiles. Entonces, pues esta es la ponencia. Muchas gracias. Espero sus preguntas y sus críticas, sus reflexiones. De eso se trata un coloquio doctoral. Digamos, en Alemania usted siempre tiene que leer. Esta charla ya la dicté en Kiel y la dicté en Marburg, y un pedacito, una variación la dicté en Constance. Pero digamos, estos textos tienen que ser provocativos, ¿no? O sea, el estudiante que lea ya, pues por decirlo así, Marcela Castro de Cifuentes o Noia Wolf, que son los continuadores de la obra de Karl Arens, y le dicen la parte general del derecho civil, eso como que ya no produce conocimiento. Pues como que no produce conocimiento. Yo creo que estamos en el momento donde más conocimiento se tiene que producir, porque la persona está variando. La noción de persona que siempre teníamos, recuerde el artículo 90, esto le causa urticaria a los penalistas, pero recordémoslo, la persona se considera persona cuando esté separada tan siquiera un momento de su madre y sobreviva, ¿cierto? Eso dice el Código Civil francés de 1804 y eso dice nuestro artículo 90 del Código Civil, pero eso ya no es así. Usted sabe que hay embriones, Sofía Vergara, está peleando allá con el novio por los embriones que están congelados, y pues el proceso ya va en 5 millones de dólares, creo. Entonces un poco, a mí me parece un tanto abusivo decir eso, ¿no? La parte general mutó a la constitucionalización de los derechos fundamentales, y lo que no mutó allá se volvieron políticas públicas de los menores, de la familia, de los particulares. Yo creo que la parte general, la forma de interpretación de la ley, no solamente de la ley civil, sino penal, laboral, ambiental, ¿cierto?, sigue muy vigente, sigue siendo muy importante. En eso los civilistas tenemos una responsabilidad. Los profesores, yo creo que la mayor responsabilidad después del profesor de Derecho Constitucional, que es el médico general, ¿cierto?, es la del profesor de parte general y personas, porque es cómo entendemos la legislación y cómo la vamos a entender en esa era digital que está cambiando todos los paradigmas, todos los rayonazos en el disco duro que nosotros tenemos desde 1980, que es nuestra generación. Profesora. Bueno, primero quiero felicitarte por la exposición. Me encantó, la verdad, que se hable de estos temas. Yo he ido a muchos congresos internacionales donde se ha hablado, por ejemplo, de que los datos personales son el nuevo petróleo o van a ser el nuevo petróleo. Me parece súper interesante que tocaste el tema del Código Civil y de la robotización. Y me acuerdo mucho de un speech que hizo Alibaba, el fundador de Alibaba, cuando le decía a nosotros los educadores, por decirlo así, que los skills sociales son mucho más importantes que el conocimiento como tal, porque la robotización y el reemplazo de nosotros, incluyendo la profesión de abogados por robots, es un hecho, ¿sí? Entonces él decía, ¿cómo los skills sociales van a ser más importantes? O sea, lo que yo les digo a mis alumnos, ese don de gente va a ser en el futuro mucho más importante
que cualquier tipo de conocimiento técnico, porque ese conocimiento técnico va a ser definitivamente reemplazado por un robot. Y vemos como hoy, por ejemplo, plataformas digitales como LegalZoom ofrecen servicios profesionales de abogados donde prácticamente ya todo está hecho. Ya, todo. Formatos de demandas. Formatos de demandas, formatos de absolutamente todo. Donde estas plataformas son utilizadas, pues los clientes de estos son los Kardashians en sus temas de negocios, y ellos tienen un mercadeo digital bastante importante donde muestran todos los clientes, los empresarios que tienen como clientes, que digamos compran sus servicios de manera digital sin necesidad de recurrir a un abogado. Entonces es cuando el skill social y esa habilidad para comunicarte con las demás personas y para hacer relaciones humanas se vuelve mucho más importante que el tema técnico de conocimiento técnico en sí. ¿Me explico? Sí. Y también el tema, por ejemplo, de los datos personales, pues por otro lado, ¿no? Yéndome un poco a otro tema, de las políticas de tratamiento de datos personales, la ley del 2012 que acogió la Superintendencia de Industria y Comercio y que apenas se está implementando, y que nosotros acá en Colombia no entendemos muy bien el tratamiento de esos datos sensibles, y cómo en Estados Unidos, inclusive ahora, ya saben qué medicamentos vamos a necesitar, ya saben de qué nos vamos a enfermar por el tráfico de datos personales y por ese monitoreo y esa vigilancia que hay constante de nuestras conversaciones, bien sea en redes sociales o en WhatsApp, por decirlo así. Entonces ya los medicamentos, ya saben qué vamos a comer, ya hay estudios que saben por qué gustos, hacia qué gustos alimenticios nos dirigimos, qué enfermedades podemos tener, porque hoy en día existe este Google Home que le maneja a uno completamente la casa, y estos datos personales y estos datos sensibles quedan de alguna manera en la nube. Entonces son unos temas donde para mí el derecho en el ciberespacio es una cosa importantísima, y eso va a cambiar completamente la función del abogado en un futuro. Entonces me ha parecido muy interesante, pues quería felicitarte porque me ha encantado la exposición. Profesora Lisa. Lisa. Sí. Bien, pues lo que dice la profesora es muy interesante, ¿no? Pues no vayamos tan lejos, o sea, usted sabe que hace 8 semanas se produce el escándalo de Facebook, ¿cierto? Que le entregó 85 millones de perfiles a Cambridge Analytica. Esos 85 millones de perfiles fueron manipulados. O sea, un poco el Centro Democrático dice, no, eso no es posible, eso es mentira. Aquí tienen a Vélez Uribe, pues, entrenándonos para salir a votar berracos. Pero un poco usted sabe que eso pasó, o sea, ¿manejaron qué? Las conversaciones, como muy bien lo dice la profesora Lisa, manejaron las conversaciones que usted tenía en el chat interno de Facebook, ¿cierto? Y era un algoritmo, es simplemente una ecuación que por supuesto muta. Entonces, digamos, si a mí me gusta, no sé, cosas tan sencillas como, ay, a mí me gusta el escarabajo alemán de 1990, como en efecto me encantan los escarabajos, ¿cierto? Me parece una cosa maravillosa. Digamos, esta conversación, ¿qué va a hacer? Me va a poner como publicidad en Facebook. Trump no va a acabar, no va a obsoletizar los carros, no va a cacharrizar los carros, sino que va a hacer que todos los carros sigan circulando. Entonces yo digo, ¡ay! Entre Clinton, que sí va a manejar este tema de la obsolescencia programada, y Trump, que no lo va a hacer, pues yo puedo seguir manejando mi cacharrito durante otros 100 años. Listo, ¿yo por quién voto? Pues por Trump, ¿cierto? Ese tipo de manipulaciones se llevaron a efecto. El señor Zuckerberg estuvo allá 3 semanas en el Congreso de los Estados Unidos, y un poco era una especie del bocote, ¿no? Le decían, usted tenía que saber lo que estaba pasando con los datos porque usted es ingeniero y además usted es el dueño. Entonces el tipo, la excusa que da esas 3 semanas es, ay no, yo no sabía. Entonces le dicen, ¿cómo así que no sabía? O sea, es el colmo que usted, como representante legal, como director de la compañía, no supiera lo que estaba pasando con Facebook. Pero digamos, más allá de eso, a mí lo que me preocupa es lo que desde el gobierno de Bill Clinton pasó, ¿no? La crisis financiera de 2008, Lehman Brothers, Grecia, España, Italia, Alemania salvando el mundo, prestándole plata en efectivo a China, ese manejo digital de la información y sobre todo ese neoliberalismo salvaje que vuelve un poco al neoliberalismo manchesteriano, es lo que más me preocupa, un poco por nuestros hijos no van a saber muy bien de qué van a vivir. Hay una categoría que ya de Economics llama los nuevos victorianos. ¿Y quiénes son los nuevos victorianos? Nuestra generación, personas entre 35 y 50 años, que lo que hacen es que acumular riqueza, comprar bienes inmuebles para que sus hijos, como no se sabe qué va a pasar, simplemente vivan de los arriendos. Y lo que está haciendo eso es que, pues una especulación que está disparando los precios de los inmuebles, no en Bogotá, no en Brasil, en todo el planeta.
porque como no se sabe qué va a pasar con el empleo cada vez es una cosa más, nunca había habido tantos freelance, o sea, lo que es el contrato de freelance, como en el año 2017, no en Latinoamérica, en todo el planeta. O sea, hay profesores universitarios en Inglaterra, nuestros colegas en Inglaterra, que están a punta de freelance. Eso es ya hablar de una cosa peligrosísima, ¿cierto? Pero más aún, en Japón hay profesores de inglés y de francés, que son pequeños robots que permanecen todo el tiempo con el niño, ¿cierto? Y le traducen de japonés a francés y de francés a japonés. Y pues el mayor desempleo en Japón hoy en día, ¿qué es? Los profesores de idiomas. O sea, téngalo claro, de la clase media lo primero que va a desaparecer con nosotros. Entonces, esto es ciertamente preocupante. Y es ciertamente preocupante, ¿por qué? Porque yo sí creo que todos estos autores que cito, por más que digan la dignidad humana y la prevalencia de los derechos fundamentales, eso ya no es una continuación válida de ese crecimiento neoliberal económico que, digamos, ya se descarga. O sea, cada vez más nos están diciendo, no necesitamos de sus servicios. Un solo dato muy importante, Standard & Poor's, usted sabe que Standard & Poor's es la calificadora de riesgo más importante del planeta. Ella decide a quién se le presta plata y a quién no se le presta plata. Standard & Poor's tenía en todo el mundo, porque tiene más de, no sé, 200 filiales y sucursales, tenía más o menos 3.000 empleados, que eran ¿qué? Pues téngalo claro, abogados, economistas y contadores, de ahí no se salían. Pero hoy en día, pues esa proporción se redujo más o menos el 10%, lo mismo que pasó, o sea, el modelo Kia. ¿Qué pasó con el resto de gente? Pues fueron reemplazados porque por máquinas o por software, por algoritmos que varían, algoritmos que tienen la capacidad de variar. Sin embargo, yo estoy un poco de acuerdo con la profesora Elisa, yo soy muy reservado en ciertas cosas, yo uso el Facebook para mamar gallo, por decirlo de alguna manera, pero no deposito charlas importantes. Usted lo sabe, en WhatsApp usted ya puede borrar los datos, ¿cierto? Porque si usted hizo un chiste de mal gusto con la secretaria, se metió en un problema el macho, o porque si hizo un chiste de mal gusto con su jefe, pues ya tiene un problema disciplinario, penal, ese tipo de cosas. Y de alguna manera volvimos a esa época del Big Brother, ¿no? Del observador, del gran hermano que está ahí detrás suyo diciéndole, esta es una sociedad peligrosista, para el profesor Juan Francisco Mendoza, que es penalista. Estamos en una sociedad ya no de responsabilidad penal objetiva o subjetiva probada, sino una sociedad peligrosista, ¿cierto? Ojo que estamos ahí detrás suyo metiéndole el proceso civil, el proceso penal, el proceso indemnizatorio, el proceso de responsabilidad por todo lo que usted hizo o dejó de decir en las redes sociales o en los algoritmos que están un poco dominando. En Londres, usted ya lo sabe, hay más cámaras que ciudadanos. O sea, en cada esquina hay 4 cámaras. Usted se estrella y salen 10 videos de lo que pasó. Entonces usted no puede decir, mire, frené mal o frené tarde. No, ya la cámara le dice, no, la responsabilidad es objetiva. Y eso es ciertamente insano, ¿cierto? Pues, el profesor Raimundo Emiliani Román y Álvaro Pérez Vives en la Nacional desde los 50 lo decían, la responsabilidad objetiva es ciertamente peligrosa en todos los ámbitos del derecho. Y eso es un poco a lo que nos están abocando este tipo de posmodernidades, no solamente neoliberales, sino digitalizadas y robóticas. La telemática nos está abocando a eso, ¿no? Y sabes, otra cosa interesante también, hablar del tema de responsabilidad, digamos, porque como cambia el concepto de persona, de responsabilidad desde un punto de vista de un sujeto que puede ser, y esto lo hablaron en una conferencia internacional a la que yo fui, ¿qué pasa si un robot incurre, por ejemplo, en una responsabilidad civil extracontractual? Por ejemplo, no, ¿lo puedo llevar a juicio? ¿No lo puedo llevar a juicio? O sea, hay un debate enorme, no sé si han leído algo de eso, no, ya... en la conferencia él simplemente lo mencionó más, sí. No lo discutió. Yo lo mencioné también acá en la... Ustedes saben que California ya tiene, básicamente por una única empresa que financió el proyecto, ya tiene un código de responsabilidad de empresas Tesla. Ya ha habido 3 muertos por vehículos autónomos. La automatización vehicular está girando en torno a qué? Está girando en que usted se puede dormir y el carro se va solo, no. La automatización vehicular está girando en torno a que si el profesor Juan Francisco va manejando su Tesla por allá de, no sé, de Los Ángeles a San Francisco, pues si empieza a dormirse, lo que hace el carro es que despertarlo, ¿cierto? Entonces se le mueve allá la cola en el carro, le vibra, se le prende el radio, porque por más que el carro esté controlado por un GPS, que es un satélite universal, y un control de cámaras y sensores alrededor del carro, el carro no es perfecto. O sea, la verificación manual, en una charla que daban a su bancaria hace un tiempo, hace un par de meses, me citaron allá para hablar de la digitalización y los algoritmos de la seguridad bancaria por la sentencia de esta Ariel Salazar Ramírez que condenó a Bevillas a pagar 200 millones de pesos, que también los profesores de obligaciones conocemos muy bien. Pues yo decía, mire, esto es claro, la verificación humana nunca va a cambiar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando condena a los bancos, ¿qué le dice? Usted puede tener todo el algoritmo, usted puede tener toda la seguridad cibernética que quiera, pero usted lo que siempre va a tener que tener es que la llamadita.
Profesor Juan Francisco, ¿usted sí le quiere girar 400 millones de pesos al profesor Freddy? Y pues, ¿qué va a tener que hacer Juan Francisco? Ay, es que estaba en Miami, tenía el celular apagado, tenía eso en clase y no podía contestar. El banco no puede hacer ¿qué? En cierto tope, después de cierto tope del valor de la operación, el banco no puede hacer el giro. Eso fue lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si pasa, no sé, de 100 euros, no mentira, 100 euros es muy poquito, como de 2.000 euros, cada vez que se vaya a hacer un giro que no es típico en el perfil del profesor, porque ya que hay, como lo dice la profesora Elisa, unos perfiles bancarios muy claros. O sea, el 3 de cada mes, todos nosotros pagamos el arriendo, pagamos la cuota del carro, pagamos, ¿sí o no? Sí. Cuando hay algo que se sale del perfil bancario del profesor, que eso ya está claro en el banco, ¿cierto? Lo que tiene que hacer, además de toda la seguridad cibernética, de toda la vaina, lo que tiene que hacer el banco es ¿qué? La llamadita. Bueno, yo le digo la llamadita, ¿no? Pero hay muchas formas, al profesor le llega ya a su celular. Usted si quiere girarle 400 millones al profesor Freddy, usted si quiere, no sé, liberarle sus CDTs a una tercera persona, que es la forma de defraudación electrónica, pues ya usted lo sabe. Los mayores robos, o sea, los atracadores de bancos que eran famosos para nosotros, Laurel y Hardy, el carro lleno de balas, eso ya no fue. Las mayores defraudaciones bancarias del planeta se han producido ¿cómo? Pues con un hacker que simplemente cambia una ecuación y dice yo soy Juan Francisco y yo le saco 500 millones de dólares sin problema y además sin que el señor se dé cuenta. Entonces la verificación humana, en ese sentido, analógicamente hablando, la verificación humana que le está imponiendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los bancos, yo creo que debería funcionar en todo el ámbito digital. O sea, en Facebook alemán, yo haría esa porquería cuando estaba en Alemania, ¿cierto? Sí tiene, la señora Merkel sí sabía lo que estaba pasando, los alemanes no son tontos. ¿Y qué le dijo? No, espere, las condiciones generales de contratación y de acceso a Facebook no van a ser las gringas que nos imponen, van a ser estas. Entonces cuando yo digo algo ciertamente imprudente, ¡ay, ese Petro es populista! En un chat interno, a mí me dicen, ¿usted verdaderamente quiere mandar este mensaje? Porque los alemanes, ¿qué saben? Esa información va a ser ¿qué? Utilizada incluso sin que yo lo sepa. ¿Nos entendemos? Profesora. Yo no sabía eso de Alemania, pero me parece chocante, o sea, me parece una intromisión del Estado en mi derecho a la libre expresión. No del Estado. Digamos, el Estado porque es el Estado el que lo va a regular. Pero cuando yo hablo en Facebook, lo que sale es, ¿tú quieres aceptar las condiciones generales de contratación en dónde? En Estados Unidos, en Facebook Francia, en Facebook España, en Facebook Portugal, o quiere tener las alemanas. Las alemanas son un fastidio cuando usted diga algo imprudente, o quiera darle que le gusta algo, que le gusta, no sé, el nacionalsocialismo, le va a preguntar 5 veces si usted en realidad si quiere publicar eso en su wall, y le va a decir 20.000 cosas más. ¿Quiere tener las alemanas o quiere tener las otras? Y tú, dentro de tu ejercicio autónomo de la No, y yo entiendo que eso pasa en Alemania pues, por la historia que ellos tienen. Claro. Obviamente, Alemania es un país mucho más restrictivo. Y además, Facebook surge cuando está nuevamente exacerbado el antisemitismo, la xenofobia, el tema de... y pues a los alemanes no los quiere nadie. Y ellos no pueden. Digamos la verdad. Usted está en Madrid y usted... A mí me pasó, yo decía, yo vivo en Constanza. ¡Ay! Ya le decían a uno cara de poner mejor no digo nada, pero míreme, o sea, más sudaca para donde, indígena más para donde. O sea, que como en Chatocha en Europa. Pero pues, cierto, y ya lo miraban a uno como, porque vive de la vieja esa, que nos tienen quebrados aquí en España. Entonces, por eso también, pues, surgen ese tipo de restricciones un poco de lo que ellos llaman el obrar, ¿cierto? Das Handel. ¿Cómo va a obrar usted en la red? ¿Qué tan prudente o imprudente va a ser usted en la red? Y lo que queremos es protegerlo, porque sabemos que esos datos, pues, en Alemania es donde surge por primera vez, al otro día de las elecciones de Trump, se dice, mire, Rusia manipuló las... Y Estados Unidos lo niega durante casi 2 años, un año largo, y al final terminaron diciendo si los rusos sí manipularon. Todavía Trump no lo ha admitido. Pero una cosa que me parece muy importante, como dice la profesora Lisa, uno de esos skills que se tienen que tener ahora es lo que dice Lisa, el don de gente. Otro, que me parece... Sí, la idea de Yeri, ¿no? Claro. Estamos hablando de 1700. Otro importantísimo, que me parece que nosotros tenemos que ver desde la universidad, es el pensamiento crítico. Los estudiantes no conocen pensamiento crítico. El otro día un estudiante me mandó una cadena de WhatsApp, apaguen el celular porque esta noche va a haber una cosa solar, algo, o sea, una ridiculez. Yo le dije, oye, estudiante de derecho, o sea, mandando, o sea, que, ¿dónde está su pensamiento crítico? Busque, antes de mandarle a todos los contactos, o sea, ¿qué es eso? ¿Sí? No tiene pensamiento crítico. Entonces, en una sociedad donde no existe ese pensamiento crítico, donde todos comparten, pues comparten todos, sí, o sea, no les importa, comparten todo. Y si en Facebook sale un quiz
¿quién eres basado? ¿Qué reina de Inglaterra fuiste basado en tu personalidad? Y la gente va y le dice, sí, le doy mi información, pues claro, pues tenemos esos casos, ¿cierto? Lo de Cambridge Analytica, que fue y le analizó la personalidad a 90 millones de personas. Entonces, tenemos también que incentivar eso, de pronto porque yo soy de una generación que creció todavía más sin internet, ¿cierto? Que yo puedo todavía como discernir. Vamos, oiga, aquí no hay ningún millennial o alguien que haya nacido después de después de 2000. Aquí nació en Laura. Bien, como muy bien lo dice la profesora Laura. Sí, de acuerdo, pero digamos, un poco la reivindicación de la ponencia aquí ya es eso, ¿no? Es una reflexión de viejito, yo tengo alma de viejito, ¿cierto? Chapé de Aude. Ojo, no se trata de aprender los 1000 datos de 150.000 libros, sino tener eso que tú dices, pensamiento crítico, que el saber sea audaz, ¿no? Ojo, ¿cómo así que ya no hay que decir nada en materia de parte general y personas? ¿Cómo así que, pues, hombre, toda la criminología, la sociología, la antropología, la psicología judicial están basadas en qué? En la parte general del Código Civil. Si usted no sabe cómo se interpreta la ley primero, quién es persona y cómo vamos a tratar a esa persona, no solamente jurisdiccionalmente, sino a nivel estatal, pues estamos fregados. O sea, en esa medida la invitación no es mía la idea, no soy tan genial, la idea es de Immanuel Kant, que está diciendo que el saber tiene que ser audaz, que es la ilustración, para qué nos sirve el conocimiento. No se trata de ser, no sé, una biblioteca andante con 18.000 datos en la cabeza, no, sino que eso tiene que ser, ¿qué? Funcional. No, pero la biblioteca está Pero yo no estoy de acuerdo en eso, ¿no? Porque uno mira Wikipedia y el 50% de Wikipedia es mentira. Entonces, no. Para eso está el pensamiento crítico. No, yo soy viejito, yo soy abuelo, tengo alma de abuelito, yo soy abuelo de biblioteca y de libro y de fotocopia. Porque me duelen los ojos, yo soy ciego. Entonces me duele ahí en el computador como que ya no doy, entonces yo soy abuelito de biblioteca. Y la reivindicación es esa, o sea, nosotros, yo siempre lo digo en clase, ¿no? Nuestra abuelita si quería aprender japonés le tocaba, si veía, no sé, en San Agustín Huila, venirse hasta Bogotá, el bus, la buseta, llegar a la Luis Ángel, la Nacional no era pública, acuérdese, era privado, se necesitaba una carta de la universidad para entrar a la Biblioteca Nacional, quedarse allá buscando un fichero 2 horas, método de japonés, encontraba una fichita, se iba después allá, duraba 5 horas, fotocopiaba la vaina y llegaba con un folletico así otra vez a San Agustín Huila, pero la viejita se lo leía porque era lo único que tenía para aprender. Nuestros jóvenes, nuestros estudiantes de la Universidad Católica están bombardeados de información, o sea, tienen demasiada información. Usted le da 2 clics y le salen 8 millones, en 8 milisegundos le salen 8 millones de métodos para aprender japonés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, la idea es, estamos en la era del conocimiento, sí, estamos, como lo dice Giovanni Sartori, estamos en la época y en la era del conocimiento, pero nunca habíamos sido más ignorantes, porque ya no tenemos el tiempo para articular de manera debida qué es lo que tenemos que saber. Entonces, un poco el consejo es, lea poquito, pero lea bien. No solamente para los estudiantes, sino también para los doctorantes. Que eso fue un poco provocativo allá en Quilón. Porque los alemanes sí son muy rigurosos. El método alemán es cero. Si usted tiene que leer todo lo de su tema y articularlo en la tesis, si no lo hace está en la mala. Entonces yo decía, claro, pero espere, es que yo no tengo el ritmo de lectura en alemán que tiene cualquier alemán. O sea, yo leía tal vez al 70-80% de la velocidad que usted leía. De manera tal que en mi trabajo selectivo, en la tesis, que también la doctora ya la trajera, me tomé el trabajo de traer 2 libros. Entonces pasemos mi tesis, que es sobre el precontrato. Y VBS, una cosa muy interesante es que Robert Alexi en Alemania es un desconocido, de hecho es un profesor mal querido. ¿Por qué? Porque es un profesor normal de Derecho Público que además todos los otros profesores de Derecho Constitucional y Público lo ven como carretudo, porque dicen sus teorías de los derechos fundamentales y de la Constitución nunca se articulan juiciosamente con la casuística del Tribunal Constitucional Federal Alemán. El Robert Alexi en Alemania es este señor, se llama VBS, que es un monstruo. O sea, pues, este es el libro más sencillo que ha publicado, que no está traducido, que se llama Historia del Derecho en Europa. Y el tipo lo que está diciendo un poco es esto. O sea, los romanos, el derecho grecorromano no es tonto, ¿cierto? Los romanos y los griegos no eran tontos, ¿cierto? Por eso sus normas, ¿qué eran? Sus normas estaban sujetas al cambio, a la articulación de las novedades, ¿cierto? Pero siempre tenían, ¿qué? Unos núcleos básicos que no se modificaban. Y un poco la insistencia de Kant, o sea, el Renacimiento y la Ilustración, vuelve a girar en torno a la misma idea. Lo que necesitamos son, ¿qué? Pues, unas cosas
hacia la estratosfera, por llamarlo de alguna manera, que sean muy flexibles y muy flexibles. Pero hay un núcleo que es que la dignidad humana y los derechos fundamentales, lo que Kant llama que los atributos de la personalidad, que el maestro Valencia ya nos lo dio a Carvajal y a mí, enano capado, ¿cierto? ¿Sí lo conocen? ¿Qué es enano capado? Estado civil, nacionalidad, nombre, capacidad, patrimonio y domicilio, ¿cierto? Eso es los atributos de la personalidad y eso va a ser intocable. Y note cómo eso no es Constitución del 91, eso es Código de la Ley Bello. Mi estado civil, mi nacionalidad, mi nombre, mi capacidad, mi patrimonio. O sea, el caso del profesor Juan Francisco en el Banco de Villas. Y mi domicilio son intocables. O sea, hay una esfera que me rodea donde el Estado no se puede meter en esos 6 atributos de la personalidad, ¿cierto?